Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 5 de Mr. Satan en Tate no Yusa. Espero que lo disfruten. La noticia de la declaración de guerra del héroe del escudo impactó a la reina fuera del reino. Su espía, tembloroso, le informó sobre el giro inesperado luego de las exitosas negociaciones. La sorpresa inicial en el rostro de la reina se transformó en furia dirigida al rey y la princesa por su involucramiento. En la capital, los habitantes expresaron su negatividad hacia las acusaciones contra el héroe del escudo. Mientras la desconfianza se propagaba, un grupo leal al héroe emergió, defendiendo su honor. La carta de declaración de guerra llegó al palacio, desencadenando tensiones aún mayores. En el pueblo de Mr. Satan, la preparación para la batalla estaba en pleno apogeo. Los residentes se alistaron para defender su hogar. La noticia de la declaración de guerra llegó a Silvel, desencadenando un incondicional apoyo al dios héroe del escudo. La marcha del ejército de Melromark hacia el pueblo se volvía inevitable. La atmósfera estaba tensa cuando Mr. Satan, el héroe del escudo, se encontró solo frente al vasto ejército que avanzaba desde Melromark. El sol brillaba en el cielo, pero la incertidumbre pesaba sobre el pueblo. Mr. Satan mantenía una fachada de calma, su mirada fija en el horizonte donde se perfilaba la amenaza. Mientras la batalla entre Mr. Satan y el ejército de Melromark alcanzaba su punto álgido, un cambio drástico en las condiciones meteorológicas sorprendió a todos. Una tormenta eléctrica masiva se formó en el cielo, iluminando la oscura tarde con relámpagos que destellaban de manera impredecible. Los truenos retumbaron, ahogando los sonidos de la batalla y aumentando la tensión en el aire. Una inesperada lluvia de meteoritos empezó a caer como estrellas fugaces, perforando el cielo en una danza caótica. Los soldados del ejército invasor, ya confundidos por las estrategias astutas de Mr. Satan, se vieron aún más desorientados por esta manifestación celestial. Los impactos de los meteoritos crearon cráteres dispersos por el campo de batalla, añadiendo un peligro adicional para el ejército. Un terremoto sacudió la tierra, desestabilizando a las tropas y desencadenando la confusión general. Mr. Satan, sin embargo, mostró una agilidad sorprendente, o más bien suerte, al adaptarse a los cambios repentinos en el terreno. Corría a lo largo y ancho del campo de batalla, evitando con destreza los escombros caídos y los cráteres recién formados. Los vientos huracanados se sumaron al caos, desviando flechas y desgarrando estandartes enemigos. Mr. Satan, sin embargo, parecía fluir con la tormenta, moviéndose con gracia mientras el viento soplaba su capa como un estandarte de su valentía. La combinación de fenómenos naturales y la estrategia ingeniosa del héroe del escudo crearon un escenario caótico y apocalíptico. A pesar de los desafíos, Mr. Satan aprovechó la oportunidad única que le brindaban los elementos desatados. Usó la tormenta eléctrica a su favor, atrayendo relámpagos hacia las filas enemigas con su escudo. Los meteoritos, una amenaza para ambos lados, fueron hábilmente esquivados por el héroe, mientras los soldados enemigos luchaban por mantenerse a salvo. El terremoto, aunque desestabilizó momentáneamente al ejército invasor, no fue rival para la habilidad de Mr. Satan. Corría entre las grietas abiertas en el suelo como si estuviera sincronizado con los temblores, aprovechando cada oportunidad para contraatacar. Los vientos huracanados, en lugar de ser un obstáculo, se convirtieron en su aliado, desviando los ataques enemigos mientras se desplazaba con una destreza asombrosa. A medida que la naturaleza misma se volvía contra el ejército invasor, la moral de las tropas de Melromark se debilitaba rápidamente. La retirada se convirtió en la única opción para muchos soldados que, abrumados por las supuestas muestras de poder y la astucia de Mr. Satan, buscaban refugio. La batalla llegó a su fin con la retirada del ejército de Melromark. Mr. Satan, en medio de la tormenta, emergió como un héroe indomable. El pueblo, que había presenciado la increíble serie de eventos, lo aclamó con gratitud y asombro. Las banderas ondeaban en su honor, y el estruendo de la victoria resonó a través del pueblo. Mientras la tormenta se disipaba y los fenómenos naturales cesaban, el campo de batalla quedó en silencio.
Mr. Satan, aún sintiendo la adrenalina de la batalla, miraba a su alrededor con asombro. La victoria, lograda en medio de la furia de la naturaleza, se sumaba a su leyenda como el héroe del escudo que desafió no solo a los enemigos humanos, sino también a los caprichos de la propia madre naturaleza. El eco de la batalla resonaría mucho tiempo después en las leyendas del reino. La historia de cómo Mr. Satan derrotó al ejército de Melromarc con la mítica tormenta, la lluvia de meteoritos, el terremoto y los vientos huracanados que se contarían de generación en generación. La imagen de un héroe intrépido luchando contra todos los elementos se convertiría en un símbolo de valentía que perduraría en la memoria colectiva del reino. La retirada del ejército fue inevitable. Aturdidos por la audacia y la eficacia del héroe del escudo, los soldados enemigos se retiraron, dejando un rastro de confusión y desorden. El pueblo, al presenciar este giro inesperado, estalló en celebración. Las calles resonaban con vítores y aplausos, mientras la noticia de la victoria se propagaba como un reguero de pólvora. Mr. Satan, en medio del júbilo, era levantado en hombros por los habitantes agradecidos. Su gesto valiente y estrategias magistrales no solo habían salvado su hogar, sino que también habían cambiado la percepción de aquellos que alguna vez dudaron de él. Ahora, era aclamado como el defensor indiscutible del pueblo. La victoria resonaba más allá de las fronteras del pueblo de Mr. Satan. La noticia llegó a oídos de la reina, quien no pudo ignorar la proeza del héroe del escudo. Un susurro de respeto se extendió entre las altas esferas del poder mientras reconocían el gran poder y la habilidad estratégica de Mr. Satan. La reina, tras recibir informes detallados de la batalla, no pudo evitar reconocer el poder y la habilidad estratégica de Mr. Satan. Su shock inicial se transformó en admiración, y empezó a considerar al héroe del escudo como un aliado confiable en la protección del reino. La relación entre la reina y Mr. Satan tomó un giro inesperado, sentando las bases para una colaboración más estrecha en el futuro. En Silvervale, el reino aliado, la noticia de la victoria del héroe del escudo fue recibida con celebración y orgullo. Su dios héroe había demostrado una vez más su valía, consolidando aún más su mito. El apoyo incondicional de Silvervale se fortaleció, marcando un giro en la dinámica política de la región. Mientras tanto, en el campamento enemigo, el comandante del ejército derrotado estaba desconcertado. Habían subestimado al héroe del escudo, y la derrota era un golpe a su prestigio militar. La noticia llegó al rey y la princesa en Melromarc, quienes se frustraron por la derrota de su ejército a manos del demonio del escudo. El pueblo de Mr. Satan continuó celebrando durante la noche. Se erigieron estandartes en honor al héroe del escudo, y se organizó un festín en su honor. Sin embargo, en medio de la alegría colectiva, Mr. Satan reflexionaba sobre la batalla. La victoria había sido mítica, pero la forma en que la logró seguía siendo un misterio incluso para él. La inquebrantable suerte que lo acompañó durante la batalla lo dejó perplejo, pero también agradecido por el giro favorable de los acontecimientos. La noticia de la victoria de Mr. Satan se extendió por todo el reino de Melromarc. La población, inicialmente escéptica, se unió en apoyo al héroe del escudo. Las dudas y las acusaciones anteriores se desvanecieron, reemplazadas por un respeto renovado y un sentido de unidad en la defensa de su hogar. La victoria del héroe del escudo resonó más allá de las fronteras, convirtiéndolo en una figura legendaria. Los bardos entonaron canciones en su honor, y su nombre se grabó en la historia como aquel que desafió las probabilidades y emergió triunfante. El legado de Mr. Satan como el poderoso, astuto y valiente héroe del escudo perduraría mucho tiempo después de esa épica batalla. La reacción positiva de todo el reino resaltó la hazaña del héroe del escudo en su primera victoria en solitario, cambiando la percepción general y consolidando su posición como un defensor valiente. Con la noticia de la victoria de Mr. Satan sobre el ejército de Melromarc extendiéndose como un reguero de pólvora, las aldeas del reino se unieron en un gesto de solidaridad. Caravanas cargadas con recursos de toda índole se dirigieron hacia el pueblo del héroe del escudo. Granos, provisiones, medicinas y artículos esenciales fluían desde todas las esquinas del reino, mostrando un apoyo abrumador. Cada aldea deseaba contribuir a la defensa del pueblo de Mr. Satan, reconociendo su valentía y astucia en la batalla.
El sonido de las ruedas de las caravanas resonaba en las calles, mientras los habitantes del pueblo miraban con asombro y gratitud el flujo constante de apoyo. Eran tiempos difíciles, pero la solidaridad del reino fortaleció la determinación de Mr. Satan y su comunidad. Mientras tanto, en la capital, las protestas en defensa del héroe del escudo ganaban fuerza. La población, ya escéptica sobre las acusaciones en su contra, se alzaba en un clamor colectivo. Pancartas con consignas de apoyo llenaban las plazas, y el sonido de las voces enérgicas resonaba en las calles. La indignación popular se volvía un eco ensordecedor que alcanzaba incluso los corredores del poder. En las sombras, un grupo de nobles, conscientes de la injusticia que rodeaba al héroe del escudo, se dedicaba a recopilar evidencias para desmentir las falsas acusaciones. Operaban discretamente, moviéndose entre bastidores para reunir pruebas que revelaran la verdad detrás de la conspiración en marcha. La verdad, una luz tenue pero creciente, se gestaba en la oscuridad. En respuesta a la llamada de Mr. Satan, soldados renegados y voluntarios de diversas regiones se dirigieron al pueblo para apoyarlos en la guerra. La noticia de la victoria del héroe del escudo resonó en los corazones de aquellos que buscaban una causa noble. Marcharon hacia el pueblo, dispuestos a luchar codo a codo con Mr. Satan y su comunidad. La llegada de estos refuerzos revitalizó la moral en el pueblo. Las filas se fortalecieron con la presencia de soldados experimentados y voluntarios decididos. Mr. Satan, agradecido por la respuesta abrumadora, se dirigió a la multitud con palabras de aliento, destacando la importancia de la unidad en la lucha por la verdad y la justicia. En medio de la agitación, la princesa Melty buscó a Mr. Satan para una conversación privada. La princesa, con una mirada seria, reveló la verdad. Explicó cómo la reina, en contra de la percepción de odio hacia el escudo, lo apoyaba y había enviado a Melty para pedir su colaboración en la defensa del reino. Mr. Satan, sorprendido por esta revelación, escuchó atentamente mientras Melty detallaba la intrincada red de intrigas que rodeaban al reino. La princesa compartió detalles sobre la iglesia de los tres héroes, y cómo su hermana podría querer su muerta para así, ella tener la corona. La charla entre Mr. Satan y la princesa no solo despejó las dudas sino que también fortaleció la alianza entre ellos. Juntos, discutieron estrategias para revelar la verdad al público y desmantelar la conspiración en marcha. La princesa, consciente de la importancia de la opinión pública, abogó por la transparencia y la verdad como armas clave en esta lucha. Mientras la conspiración se desentrañaba, la reina, desde las sombras, orquestaba movimientos estratégicos para desmantelar a los conspiradores y restaurar la verdad. Su apoyo desde lejos a Mr. Satan revelaba un juego de ajedrez político en el que la reina buscaba proteger a su héroe y preservar la estabilidad del reino. Las protestas en la capital, impulsadas por la indignación popular y la revelación de la verdad, alcanzaron su punto máximo. Los ciudadanos, ahora conscientes de la inocencia del héroe del escudo, exigían justicia y rendición de cuentas para aquellos que tramaron su caída. Las fuerzas que antes conspiraban en la sombra, ahora se veían expuestas a la luz implacable de la verdad. Con las evidencias recopiladas por el grupo de nobles, la verdad finalmente emergió. La conspiración contra Mr. Satan quedó al descubierto, desacreditando las acusaciones infundadas en su contra. La justicia prevaleció, y aquellos que orquestaron la trama enfrentarían las consecuencias de sus acciones. El pueblo de Mr. Satan, ahora respaldado por el apoyo unificado del reino, se preparó para la siguiente fase de la batalla. La verdad les había otorgado un nuevo impulso, fortaleciendo su determinación y consolidando su posición como defensores valientes del reino. La historia de Mr. Satan se tejía no solo con hazañas en el campo de batalla, sino también con la lucha incansable por la verdad y la justicia. Días después de la victoria en la batalla contra el ejército de Melromarc, la tranquilidad que había regresado al pueblo de Mr. Satan se vio interrumpida por la llegada de un carruaje lujoso. El rumor se extendió rápidamente, y los habitantes se aglomeraron para presenciar el misterioso evento que estaba a punto de desarrollarse. Del carruaje emergió una chica joven con alas, portando una elegante vestimenta que resonaba con la majestuosidad de la realeza. Era la reina de todos los filoleales, Fitoria. Con gracia y dignidad, se acercó al héroe del escudo, quien la observaba con escepticismo, rodeado por la expectante multitud.
Saludos, héroe del escudo. Soy Fitoria, la reina de todos los filoleales. Tengo asuntos importantes que discutir contigo, anunció la reina con un tono que transmitía tanto autoridad como respeto. Mr. Satan, aunque intrigado, respondió con cautela mientras la reina le pedía que entrara en su carruaje. Con un gesto de escepticismo, Mr. Satan accedió y entró al carruaje lujoso. En un instante, la escena cambió drásticamente cuando el carruaje fue teletransportado a un lugar en ruinas, que Fitoria describió como el primer reino, ahora la Tierra Santa de los Filoleales. La desolación del entorno contrastaba fuertemente con la majestuosidad del carruaje. Mr. Satan, al salir del vehículo, observó con asombro las ruinas que una vez fueron un poderoso reino. La reina Fitoria, con solemnidad, le explicó la historia detrás de aquel lugar caído, un recordatorio tangible de la fragilidad de los reinos en el mundo de los filoleales. Fitoria se volvió hacia Mr. Satan con seriedad. Héroe del escudo, te he traído aquí para discutir asuntos cruciales. La amenaza de las olas de la calamidad está sobre nosotros, y los 4 héroes deben unirse para enfrentarla. Sin embargo, veo que tú no colaboras con nosotros 3. ¿Por qué? Mr. Satan, con mirada reflexiva, compartió la verdad. Explicó cómo había sido injustamente acusado de un crimen y cómo los otros héroes lo veían como un enemigo. La reina Fitoria, al escuchar la historia, frunció el ceño con desaprobación. Los 4 héroes se pelean tontamente mientras las olas de la calamidad están encima de nosotros. ¿Cómo pueden permitirse tal lujo en un momento tan crítico? Cuestionó Fitoria, revelando su frustración ante la falta de cooperación entre los héroes. Mr. Satan, aún confundido por la magnitud de la situación, expresó su desconcierto. Fitoria, con solemnidad, le reveló un hecho impactante. Las olas de la calamidad no eran exclusivas de Melromarc. Ocurren en todos los reinos de todo el mundo. La revelación dejó a Mr. Satan sintiendo el verdadero peso de la amenaza que enfrentaban. Las olas de la calamidad son un fenómeno global. La reina filoleal continuó. Cada reino invocaba originalmente a un héroe en solitario para distribuir el poder de los héroes de manera más efectiva. Fue una osadía que Melromarc invocara a los 4 héroes en un solo lugar, explicó Fitoria, arrojando luz sobre el origen de la situación actual. Fitoria afirmó con firmeza que los 4 héroes no debían pelearse entre sí. Deben hacer las paces y defender al mundo juntos. Si no lo hacen, yo misma los mataré, advirtió la reina de los filoleales, dejando claro el nivel de urgencia y la gravedad de la situación. La reina Fitoria, con un tono serio, continuó su explicación. Reveló que, si los 4 héroes morían, podrían invocar nuevos héroes. Era una medida extrema pero necesaria para garantizar la supervivencia del mundo ante la amenaza de las olas de la calamidad. Ante la pregunta directa de Fitoria sobre si Mr. Satan haría las paces con los otros 3 héroes y defendería el mundo, el héroe del escudo permaneció en silencio durante un rato. Su rostro reflejaba una sombra de pensamiento profundo y lucha interna. Finalmente, con una mirada decidida, Mr. Satan dio su respuesta. Un rotundo no. La reina de los filoleales, al escuchar la negativa, se transformó en su forma de filoleal, revelando sus enormes alas y su imponente presencia. La batalla entre Mr. Satan y la reina Fitoria estaba a punto de desatarse en la Tierra Santa de los filoleales. La tensión en el aire era palpable mientras los 2 contendientes se preparaban para la confrontación. En ese lugar desolado, entre las ruinas de un reino caído, se libraba una batalla que trascendía las fronteras de Melromarc. La decisión de Mr. Satan de rechazar la propuesta de Fitoria llevaba consigo consecuencias que podrían alterar el destino del mundo entero. La Tierra Santa de los filoleales estaba impregnada de una energía tensa mientras Fitoria, la reina de los filoleales, y Mr. Satan se preparaban para la batalla que cambiaría el curso de los acontecimientos. Las ruinas del antiguo reino observaban silenciosamente mientras los 2 contendientes se enfrentaban en medio de la desolación. La imponente figura de Fitoria, en su forma de filoleal, se alzaba con majestuosidad. Sus enormes alas extendidas daban testimonio de su poder, y su mirada desafiante reflejaba la seriedad de su propósito. Frente a ella, Mr. Satan mantenía una expresión confiada, una mezcla de fanfarronería y determinación. La batalla comenzó con un aleteo majestuoso de Fitoria, desencadenando una ráfaga de viento que hizo temblar el suelo.
Mr. Satan, sin perder la calma, resistió como si nada el embate inicial. La reina Filoleal lanzó un ataque con sus garras afiladas, pero el héroe del escudo corría con una gracia sorprendente, evitando cada embestida con destreza. A medida que la batalla se intensificaba, fenómenos naturales comenzaron a desencadenarse en el entorno. La tierra temblaba con la persistencia de los terremotos, y ráfagas de viento huracanado barrían el campo de batalla. Sin embargo, Mr. Satan, en medio de la adversidad, mantenía su actitud fanfarrona, como si desafiar a la reina Filoleal fuera parte de su estrategia. El cielo se oscureció de repente, y una lluvia torrencial cayó sobre ellos. En lugar de buscar refugio, Mr. Satan alzó su escudo con una sonrisa desafiante. La lluvia no le afectaba. De hecho, parecía disfrutar de la refrescante tormenta. Fitoria, desconcertada por la aparente indiferencia de su oponente, redobló sus esfuerzos para abrumarlo. Con una combinación de movimientos ágiles y fanfarronería, Mr. Satan logró evadir los ataques de Fitoria al seguir corriendo alrededor de las ruinas. Su destreza se mezclaba con comentarios burlones, desafiando a la reina Filoleal con una arrogancia que desconcertaba a su oponente. La batalla se convirtió en un ballet caótico de esquivas y contraataques, con Mr. Satan aprovechando cada oportunidad para burlarse de su adversaria. En medio de la lluvia intensa, un relámpago iluminó el cielo, y el sonido ensordecedor del trueno resonó en la tierra santa de los Filoleales. Fitoria, aprovechando la tormenta, concentró su energía para lanzar un rayo hacia Mr. Satan. Sin embargo, la imprevisibilidad de la suerte jugó a favor del héroe del escudo. De manera asombrosa, el rayo se desvió en el último momento, golpeando un antiguo pilar en lugar de Mr. Satan. La estructura, debilitada por el tiempo, se derrumbó con un estruendo, creando una cortina de polvo que envolvió la escena. Emergiendo de la nube de escombros, Mr. Satan, con una sonrisa triunfante, proclamó: «Ni siquiera los truenos pueden tocar al gran Mr. Satan». La fanfaronería de Mr. Satan se volvía más evidente a medida que la batalla continuaba. En un momento, mientras esquivaba los ataques de Fitoria, tropezó aparentemente por accidente. Sin embargo, en un giro sorprendente, utilizó la caída como una oportunidad para realizar una acrobacia, evadiendo hábilmente un ataque que parecía inevitable. La arrogancia de Mr. Satan no conocía límites. Mientras burlaba a Fitoria, la desafiaba abiertamente y hacía comentarios sarcásticos sobre la antigüedad de las ruinas a su alrededor. La reina Filoleal, aunque imponente en su forma de ave gigante, se veía desconcertada por la actitud desenfrenada de su oponente. En medio de la batalla, un enjambre de aves filoleales se congregó, observando la confrontación entre Fitoria y Mr. Satan. La interferencia inesperada de sus súbditos no afectó la determinación de la reina Filoleal, pero sí añadió un elemento adicional de caos a la escena. A medida que la batalla avanzaba, eventos circunstanciales continuaban favoreciendo a Mr. Satan. Un viento repentino desvió un ataque de Fitoria, y una ráfaga de polvo generada por la batalla le proporcionó una cobertura momentánea. Cada situación parecía jugar a favor del héroe del escudo, como si la suerte misma estuviera conspirando a su favor. Fitoria, cada vez más frustrada por la actitud arrogante y la inusual habilidad del héroe del escudo, redobló sus esfuerzos. Sin embargo, incluso cuando parecía estar a punto de atrapar a su escurridizo oponente, una nueva serie de eventos fortuitos le permitían escapar una y otra vez. La batalla alcanzó su clímax cuando Fitoria, exhausta por los continuos ataques y la escurridiza destreza de Mr. Satan, decidió desatar su asombroso superataque mágico. Concentrando su energía mágica, la reina Filoleal liberó un torrente de poder que se manifestó como una esfera titilante de energía deslumbrante. El superataque mágico de Fitoria se desplazó velozmente hacia Mr. Satan, amenazando con consumirlo en su magnitud. Con reflejos rápidos, el héroe del escudo alzó sus barreras de escudo y conjuró una barrera de fuego, creando una defensa formidable contra el inminente ataque. La colisión de poder mágico y fuego creó un resplandor impresionante que iluminó la desolada tierra santa de los Filoleales. Sin embargo, en un giro inesperado, Mr. Satan no se limitó a resistir el ataque. Con una habilidad que desafiaba las leyes de la magia, tocó con cautela la barrera de fuego y, con maestría, fusionó el asombroso ataque de Fitoria con las llamas ardientes de su propio escudo. La fusión creó un mega ataque, un destello brillante que parecía un sol en miniatura.
El campo de batalla quedó iluminado por esta intensa luz fusionada, mientras la energía mágica y las llamas danzaban en un torbellino ardiente. El resplandor era tan intenso que las aves filoleales que observaban retrocedieron momentáneamente. Con una expresión decidida, Mr. Satan, en medio de la brillante explosión de energía, alzó el mega ataque fusionado con ambas manos. La energía se concentró en una esfera incandescente, listo para ser manipulado por la destreza del héroe del escudo. En un gesto audaz, lo lanzó hacia Victoria. El impacto fue monumental, generando una explosión deslumbrante que envolvió a la reina filoleal. Cuando el humo comenzó a disiparse, reveló a Victoria de vuelta en su forma humana, sus prendas rotas y el semblante derrotado. La Tierra Santa de los filoleales quedó en silencio ante la sorprendente victoria de Mr. Satan. El héroe del escudo, sin perder tiempo, se dirigió rápidamente hacia el carruaje lujoso que había traído a Victoria al campo de batalla. De alguna manera, utilizando la magia o la tecnología avanzada del carruaje, se teletransportó de vuelta a su pueblo. Mr. Satan, aunque victorioso, llevaba consigo la experiencia de una batalla única que desafiaba las expectativas. La Tierra Santa de los filoleales, ahora testigo de la fuerza y la destreza de aquel a quien conocían como el héroe del escudo, quedó marcada por la sorprendente confrontación que había tenido lugar entre su reina y el intrépido guerrero. Días después, un imponente ejército se aproximaba al pueblo del héroe del escudo, Mr. Satan. Al frente, figuras con sotanas que evocaban la imagen de sacerdotes y monjas lideraban la avanzada. Una semihumana alada informó que se trataba de la iglesia de los tres héroes. Mr. Satan y su resistencia enfrentaron a los invasores, y al encontrarse cara a cara, el pontífice de la iglesia de los tres héroes clamó la necesidad de erradicar al supuesto demonio del escudo, alegando ser la voluntad de Dios. La batalla se desató con la llegada de más soldados, armas de asedio, magos, infantería y caballería. Mr. Satan se preparó para enfrentar al pontífice, quien portaba un arma especial que replicaba las 4 legendarias y sus habilidades. Con arrogancia, Mr. Satan afirmó que eso no le haría ni cosquillas, burlándose de su poder infinito. El pontífice, irritado por las provocaciones, atacó a Mr. Satan, quien se defendió con su escudo quimera y una combinación de barreras. La defensa resultó impenetrable para la lanza del pontífice. En un instante, ambos quedaron encerrados en una estructura parecida a una catedral, donde el pontífice continuó sus ataques frenéticos. Mientras resistía sin esfuerzo, Mr. Satan fanfarroneaba, provocando la furia del pontífice. Decidido a poner fin al enfrentamiento, chocó su escudo contra el arma del pontífice, transformándolo en el escudo devorador de almas. Absorbió los puntos de habilidad, la energía mágica y, finalmente, el poder del pontífice. La suerte sonrió a Mr. Satan cuando el arma se rompió, haciendo que el pontífice cayera de espaldas, golpeándose contra una roca y perdiendo la vida. La catedral se desvaneció en partículas, y los seguidores y soldados de la iglesia de los tres héroes presenciaron la derrota de su líder. La batalla concluyó con la llegada de las tropas de la reina, quienes sometieron a las fuerzas de la iglesia. La reina, en persona, se presentó respetuosamente ante el héroe del escudo, marcando el fin de la confrontación. La guerra había terminado. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido así. En el mundo del escudo, un héroe muy peculiar, Mr. Satan llega, su estilo es espectacular. Dragon Ball Z, su origen conocido, ahora en Shield Hero, su destino ha sido. Con su bigote brillante y su capa al viento, Mr. Satan llega siempre en el centro. Combates de titanes con escudo en mano, defendiendo el reino como un ser insano. No tiene superpoderes, pero tiene astucia. Con su carisma y engaño siempre abusa. Las bestias y monstruos temblarán al ver a Mr. Satan llegar con todo su poder. No es el más fuerte ni el más hábil, pero con su actitud todo es factible. En el Shield Hero se hace respetar. Mr. Satan, el héroe listo para brillar. Desde el torneo de Cell hasta este nuevo viaje, el mundo del escudo verá su coraje. Con su risa estruendosa y su confianza sin fin, Mr. Satan en acción, que empiece el festín.